Este es un video especial por la época. Bienvenidos sean todos a Analizando desde la Psicología. Yo soy Andrea, soy psicóloga y este es mi canal. La película de Coco salió en el año 2017 y aprovechando la temporada traje este video. Abordaremos temas como las costumbres, tradiciones familiares, los límites en la familia, modelos a seguir, el perdón, el olvido y por qué en sí esta película nos pegó tanto. Que aún tengo bastante fresco el ambiente que se vivió en el cine con tanta lloradera cuando se estrenó. Sin más, vamos a comenzar. Primeramente vamos a hablar acerca de las costumbres o tradiciones familiares. En esta película existía esta tradición de que en la familia se dedicaban a la fabricación de zapatos. Y esto no únicamente funcionaba como la marca de la familia, sino que también estaba buscando que se alejara lo más posible de la música, que es el motor de la película. Y esto ya cae más en esta parte de las costumbres. Y para esto tenemos que hablar de dónde salió esta creencia. Nos cuentan que mamá Imelda estaba evitando lo más posible la música porque ella atribuyó a que su esposo la había dejado debido a la música. Yo conocí a mi marido, sé que era un padre amoroso, sé que era alguien con que disfrutaba también mucho la música y esto choca con la idea de que pues nos abandonó. Como que una cosa con la otra dice, pero ¿por qué esto sí esto? Saco de ahí la idea de que, es que tuvo que haber otra cosa y entonces vamos a echarle la culpa a la música. Si la música es el problema, yo sí puedo hacer algo para sentirme en control de que entonces voy a eliminarla de mi vida y de la vida de toda mi familia. Y esto ayuda como tal a enfrentar la situación y a seguir adelante. Sin embargo, pues esta idea se arraigó en la familia, por eso es que ya afectó tal cual la dinámica, que incluso Miguel lo dice al inicio de la película: somos la única familia que odia la música. Y esto, como vemos, también está afectando cómo están viviendo en sociedad. Si nos planteamos en esta idea de que si en todas las fiestas hay música, ¿creen realmente que esta familia asistía a esas fiestas? Por eso es que vemos que nuestras creencias que están distorsionadas pueden afectarnos no únicamente a nosotros, sino ya cómo nos desenvolvemos en el mundo. Son costumbres o ideas que no cuestionamos, únicamente las damos por sentado de que así funciona. Esto nos lleva al segundo punto, que es los límites en la familia. Miguel fue el primero en decir, oye, como que esto sí está raro, porque probablemente lo único que le decían es porque yo lo digo, o porque así funcionamos, o porque es una costumbre en la familia, una tradición de que tú no puedes tener nada que ver con la música, no te puedes ni siquiera acercar a algo que tenga que ver con esto. Pero pues ¿qué pasó de que a Miguel no lo podían meter en una cápsula, sino que en algún momento de su vida estuvo expuesto a la música porque, como lo vimos, está en esta sociedad que sí acostumbra tener música? Surgió este interés por la música que fue rebasando estas costumbres familiares y fue así que él fue probando estos límites. Bueno, pues sí tengo que bolear zapatos, pero me voy a la Plaza de los Músicos. ¿Qué pasó? Lo descubren y ahí van otra vez a querérselo jalar para decir: tú no tienes nada que ver con esto, ni tienes por qué querer tener algo que ver con esto. Y a él pues lo empezaron como a encerrar más de que no, tú no vas para acá, tú no vas para acá. Sin embargo, llega la parte en la que lo descubren. El miedo que sentía de salir de este confort, de salir de lo que hace su familia, se transformó en enojo cuando la abuela decide de buenas a primeras destruir su guitarra. Una guitarra que, si nos fijamos bien, la construyó él y que estaba representando no únicamente el poder tocar música, sino el esfuerzo, la dedicación que tenía que prestar también a los detalles para ver cómo representar una guitarra que sonara como suena, por ejemplo, en la película. Cómo hacerle para repetir las notas que estoy viendo en la película. Y que la abuela únicamente la destruyera y después le dijera: ya no te preocupes, ahora sí vas a estar bien. Pues la verdad se entiende bastante el enojo, porque no lo validaron, no validaron el esfuerzo, no validaron su interés, no validaron las cosas que le importaban y le hicieron creer que lo hacían por su bien.
Poner límites en la familia sí puede resultar bastante complicado, complejo y realmente difícil, por esto que les comento de las costumbres, porque no se cuestionan hasta que nos están ahí ya ahorcando y decimos, oye, esto realmente no tendría que ser así o no me gustaría que fuera así. Pero como existe esta conexión con la familia, esto de que pues así siempre ha sido, ¿cómo que te me vas a salir del huacal, no? Esto nos lleva al siguiente punto, que es el de modelos a seguir. Como Miguel no encontraba en su familia a alguien que lo inspirara en este lado de la música, empezó a ver, ok, si aquí no encuentro a alguien, ¿dónde lo encuentro? Y entra pues en escenario Ernesto de la Cruz, que para Miguel fue una fuente de inspiración, una fuente para seguir sus sueños, alcanzarlos, hacer lo necesario para lograrlo, y en sí constituyó una persona a la que no le vio fallas. Y esto pues nos mete también en una situación de riesgo, porque en sí las personas suelen mostrar únicamente lo que quieren mostrar al mundo. Y hablando de figuras públicas, están vendiendo una idea de quiénes son. Es poco probable que muestren lo peor de ellos, que muestren el lado más bajo, el lado más vulnerable. Y Miguel en sí no tenía con qué discernir si estaba siendo una buena persona Ernesto de la Cruz, o tenía algo que esconder o algo. Pues me está diciendo que siga mis sueños, que no desiste, que todo, porque eso sería algo malo. Porque aparte pues no podía hablar con nadie acerca de esta persona, este músico, porque pues en su familia decían, tú no tienes nada que ver con esto y ni siquiera me lo menciones. Y pues ya conocemos la historia en la que pues Ernesto de la Cruz no tenía nada que ver la imagen que daba con la persona que en realidad era. Pero también aquí a quien quiero mencionar es al personaje de Héctor, que también la manera en la que se conocieron y que comenzaron a relacionarse sí habla de que Miguel no estaba muy consciente de los peligros o de los riesgos que podía llevar el plantearse a seguir a un desconocido. Pero bueno, vimos que Héctor le estaba mostrando ese lado de la vida que nadie le había estado enseñando. Y Héctor no lo hizo como de mala fe, sino que fue, pues únicamente aquí vivo, es que esto funciona de esta manera aquí, estas son las cosas que nos afectan. Héctor en sí era una buena persona y le fue mostrando estas situaciones que lo llevaron a comprender a Miguel que muchas veces no todo es lo que parece y que por fijarnos en nuestro sueño en realidad no nos damos cuenta, que hay un contexto que te dice, espérate tantito, toma en cuenta esto, toma en cuenta el otro, y aún así yo te estoy apoyando para que llegues a ese sueño. Sí estaba esta como tregua en la que se iban a ayudar mutuamente, pero esto también ayudó a de que Héctor confiaba en Miguel. Si tú me dices que vas a llevar mi foto al mundo de los vivos, yo confío en ti, que era algo que tampoco le habían hecho creer a Miguel cuando estaba con su familia en el mundo de los vivos. Y eventualmente esta situación con Héctor lo llevó a Miguel a voltear hacia su familia. No tengo por qué ver a mi familia únicamente como unos tiranos, sino es el encontrar esta historia que ellos han atravesado para llegar al punto en el que están, de que no únicamente son estas personas que me mandan, que me dicen lo que tengo y no tengo que hacer, son personas más profundas de lo que podríamos pensar. Y esto también comenzó con el punto en el que se da cuenta que mamá Imelda también le gustaba la música y sabía cantar. Y es como, espera, pero no odiabas la música, y es como, sí, pero una cosa no tiene que ver con la otra. Pero es hasta este punto en que mamá Imelda expresa esta historia que es como de que, algo que no hubiéramos comprendido si no supiéramos de dónde viene. Por eso considero que Héctor sí funcionó como un modelo a seguir, aunque de manera indirecta o más bien como encubierta. Ahora vamos a abordar la parte del miedo al olvido. Somos en sí seres sociales, nos estamos desarrollando, estamos creciendo rodeados de personas y nosotros vamos formándonos debido a la interacción que tenemos con esas personas. Y si la relación que tenemos con los otros se vuelve limitada, se vuelve conflictiva, es más probable que estas personas con las que te relaciones no tengan mucho interés en recordarte o simplemente no tengan suficiente información para decir, sí es cierto, yo conocí a esa persona. Y en esta película se vio más representado por el personaje de Héctor. Terminó siendo una persona que ni siquiera en realidad supo cómo murió y con qué historia se quedó la esposa de que pues me abandonó. No sé dónde está, no tengo información de él,
pues entonces quiere decir que lo tengo que eliminar de mi vida. Le dejo de hablar del padre a mi hija, dejo de contar sus historias, dejo de contar todas las memorias que tengo acerca de él, y porque yo lo que quiero es no recordarlo, porque probablemente causó bastante daño. ¿Y por qué quisiéramos recordar algo que nos hace daño? Y esto pues nos lleva justamente a esta reflexión de si yo tengo miedo a ser olvidado, quizá tenga que ver con esta parte de pues en realidad sí fue una buena persona, soy alguien digno de recordar, dejé algo valioso en la vida de otras personas, fue suficiente, fue con las personas adecuadas. Y el temor de que a todas estas preguntas sea de que no, pues en realidad no, nada, mínimo, nos da esta idea de que pues entonces ¿quién me va a querer recordar? ¿Quién se va a acordar de mí? Y por eso es que existe este miedo a ser olvidado, porque nos cuestionamos qué hemos hecho en toda nuestra vida. Y va esta parte de los arrepentimientos. Debí haber hecho algo diferente, debí haber hecho más, debí haber no hecho tal cosa a lo mejor. Y esta duda es la que continúa alimentando este miedo a ser olvidado. También tenemos que hablar del perdón. El perdón ya en temas como más complejos sí puede ser difícil de dar, sobre todo cuando el perdón es sincero, conlleva una reflexión inmensa. En esta película lo vimos más con justamente el personaje de Mamá Imelda. Ella había acumulado un buen de resentimiento, rencor, enojo hacia Héctor por la historia que ella se creó acerca de lo que había pasado. Únicamente sabía que no había regresado, pero aquí probablemente estuvo alimentando la idea de que es un hijo de nana. Y este enojo, este rencor lo estuvo transmitiendo al por mayor. Y esto alimentaba el enojo que ella sentía porque las otras personas le volvían a recordar cuando se mencionaba a la persona. Dice, sí, cierto, y se vuelve a acordar, se vuelve a activar la emoción y no la suelto. Sí tenemos primero que reconocer que el enojo le ayudó a Mamá Imelda a continuar con su vida. Sí funcionó por un tiempo porque la hizo movilizarse de, ok, el marido me acaba de dejar y tengo una hija a mi cargo, tengo que hacer algo para encargarme de ella, tengo que hacer algo para cuidarnos. Y la función del enojo fue decir, muévete, no te puedes quedar quieta. Y por eso fue que fue su motor durante bastante tiempo. Pero llega el punto en el que aunque ya tenía, digamos, este trabajo estable, ya estaba su hija más grande, ya tenía más familia, lo siguió alimentando. ¿Qué pasa cuando recibe explicaciones del por qué su marido no regresó con ella? Tambaleó todas sus creencias, porque dijo, entonces no era y entonces porque todo se basaba en esa creencia de que el padre la había abandonado con todo el afán de la intención de hacerlo. Y cuando se entera que en realidad es porque lo envenenaron, fue como de, puede causar mucho daño cuando dejamos que este rencor se siga acumulando. Aunque no sepamos qué pasó en realidad, qué explicaciones se le da, si no soltamos ese enojo, el daño puede ser únicamente para nosotros y para quienes se relacionen con nosotros. No es forzosamente el hecho de perdonar, sino soltar todo lo que nos está causando. Por eso es que el perdón muchas veces requiere de mucha reflexión y ver si es necesario, a quién le está ayudando, si no es el perdón lo que necesito, sino reparar el daño, si lo que necesito es cambiar de estrategia, cambiar otra cosa en mi vida para que esto me esté dejando de afectar. Y para finalizar vamos a hablar acerca de por qué esta película conectó tanto con la gente, por qué causó tantas lágrimas en los cines, por qué nos pegó tanto. Aquí yo detectaría 3 factores principales que, viéndonos desde el más general al más específico, sería primero hablar de la conexión que se ve transmitida en la pantalla de la familia. La familia es el lugar en la que crecemos, en la que nos desarrollamos y vemos esta dinámica en la que nos podemos identificar de que son épocas buenas, épocas malas, épocas en las que estamos peleados con la familia, en las que nos sentimos acompañados, apoyados, pero también vemos esta parte de que si bien me puedo sentir identificado de que eso lo he vivido, eso también se puede dar esta idea de que pues mi familia nunca hubiera perdonado o mi familia no hubiera cambiado de opinión, y entonces vemos eso que a lo mejor también nos hubiera gustado tener en nuestra vida.
que aquí en realidad pueden ser muchas las hipótesis en cómo es que la familia puede representar para nosotros un motivo para sentirnos mejor o un motivo para sentirnos peor. Y esto pues genera sensibilidad. Otro punto que a lo mejor no se le dio como tanto foco, pero sí fue un motor de la película, es en sí el tema de los padres ausentes. Sabemos mucho que en México y probablemente en Latinoamérica la tasa de familias en las que existe un padre ausente son bastante elevadas. Y esto hace que la dinámica familiar se tenga que adaptar a las nuevas circunstancias. No únicamente nos referimos a los padres que abandonan a las familias, sino a los padres que están, pero en realidad no están. Y aquí es esta adaptación que les mencionaba, que tiene que ser con el padre, sin el padre y a pesar de la situación del padre. Afrontar la vida como se tenga que afrontar cuando esta persona con la que se contaba o con la que se pensaba que se contaba no está presente, no está cumpliendo su rol. Y esto puede también resonar en muchas familias. Hay muchas lagunas en la información de que en realidad ¿por qué nos abandonó? ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué decidió irse? Y en esta película pues se termina sabiendo, pero hay muchas familias en la vida real que nunca lo van a saber o que nunca lo han sabido hasta el momento. Me gustaría a mí a lo mejor hacerme la idea de que fue por esto, que a veces a lo mejor sí pueden ser atinadas, pero muchas puede que no. Y por último, y creo que la más importante del por qué todos andábamos chille y chille en el cine, es por esta experiencia que se transmitió en la pantalla de perder a alguien. Aquí estuvo más este sentido del perder como la memoria y que eventualmente pues perdemos a mamá Coco, pero es esta historia que fue transmitida de tal manera que conocimos el porqué del significado de que esta persona esté olvidando, del por qué esta persona cuando muere podría ser una catástrofe en nuestra familia o en nosotros, porque siempre que perdemos a alguien cercano, tenemos una historia con esa persona. Y el que hayamos conectado con la historia fue alimentándose esta idea de por qué nos está doliendo que al final suceda esto. Y se transmite la desesperación en Miguel de que por favor mamá Coco no olvides, porque yo ya conocí a tu padre, yo sé que tú quieres recordar, yo sé que... Y esta desesperación es... Y aquí también sería hablar de que no nada más es el hecho de perder a alguien, sino que está muchas veces relacionado a la parte de envejecer. Sabemos que cuando la gente envejece se van perdiendo memorias por ya el proceso del envejecimiento, muchas otras por estas enfermedades ya neurodegenerativas, pero es el que en algún momento vamos a estar o estamos o ya pasamos por esa conexión con alguien que va perdiendo todas estas facultades. Es algo que mucha gente pues por alguna u otra razón ha experimentado y es por eso que todos entendimos qué conllevaba toda esta escena que al final nos rompió a todos. Yo no iba a llorar. Y es así como llegamos al final de este video. Creo que todavía podremos sacar uno que otro tema o profundizar en alguno de los que ya hablamos, pero les quería dejar un poquito de todo para que les diera luz acerca de lo que les podría interesar. Hay familias que sí quieren como lo mejor para nosotros, que lo hacen como desde esta idea de que pues así creo que funciona, aunque en realidad no lo sea, pero no lo hacen como con malicia. Y hay otras familias pues que sí, ¿no? Pero pues esta película sí nos deja como un mensaje bonito al final, de que sí puede existir este cambio, esta apertura para que todas las personas tengan esta oportunidad de expandirse y de desarrollarse como ellas quieren. Y pues ojalá así sean más familias cada vez más en esta sociedad. Y sin más, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó el video, déjenme su like, coméntenme qué les pareció. Si hay otra cosa que ustedes vieron que digan, esto lo tiene que saber el mundo, escríbanlo en los comentarios. Si tienen alguna otra sugerencia también lo pueden dejar. Compartan con sus amigos, toda la gente a la que le puede interesar. Síganme en mis redes sociales y suscríbanse si no se han suscrito. Sin más, eso sería todo por el video de hoy. Hasta luego. Tenía mucho sin ver la película porque sabía que iba a chillar y pues efectivamente. Bye.